Capítulo 31. No a nosotros, Señor, no a nosotras, sino a tu nombre da la gloria. Salmo 113:1. Con hábito sin ser frailes. Dentro de este primer año hice con la hermana San Benito un viaje a Antioquia a entenderme con el señor obispo, quien acababa de llegar de Roma. En ese viaje ya pudimos darle al señor Crespo mejores cuentas de las que le había dado el reverendo padre Duque, que había venido primero a Antioquia, si no recuerdo mal. Una cosa curiosa debo referir. En Antioquia nos hospedamos en un hotel y llegamos de noche. Por consiguiente, nadie nos vio. Por la mañana entré en la duda de si debíamos o no presentarnos delante de la gente y del señor obispo con el hábito. Pensé que era una usurpación, puesto que solo por inspirar respeto entre los infieles nos habían mandado llevar ese hábito. Mi perplejidad no fue pequeña, encerrada en el hotel, sin saber si salir o no. Y en caso de que no pudiéramos usar ese hábito, ¿qué nos pondríamos? Era cosa de pensar eso de conseguir vestidos seglar así tan de paso y para tan poco tiempo. Afortunadamente, al día siguiente fue a visitarnos don Justo Mejía, señor de mucha confianza en mi maestro. Lo recomendé para que le preguntara al señor obispo. La respuesta de este fue una risotada. Cuando don Justo le preguntó lo que debía decirme, le dijo: dígale que me reí. Dios mío, le dije a don Justo, ¿y qué concepto forma usted de la risa del señor obispo? ¿Dirá que sí o dirá que no? No le puedo conjeturar nada, me dijo. Volví a mandarle solicitando una respuesta categórica. Sencillamente volví a reírse y volvió a decir: dígale que me reí. No me tranquilicé. Pensé que el señor obispo no había tratado nunca con mujeres bobas y por eso creía que mi perplejidad no le merecía la pena. Entonces le dije a la compañera que, pues no contestaba, tampoco podía quejarse si hacíamos algo indebido y nos fuimos. Nos recibió también riéndose y dijo: ¿ya le dijeron que me reí? Sí, ilustrísimo señor, pero la risa nada dice. Se me volvió duro aparecer en Antioquia como religiosa sin serlo. Pero ya que vuestra señoría no quiso contestar, aquí estamos con hábito sin ser frailes. Ahora me parece gracioso eso, pero siento que si me volviera a ocurrir tendría la misma pena. Siempre me ha fastidiado parecer lo que no soy. Además, como tenía supremo miedo de resultar religiosa así en mis manos, me estremecía de todo lo que pudiera anticipar lo que venía sin que yo lo viera. No obstante, ser hasta palpable. Al regresar de Antioquia, vi que el señor Crespo sí nos trataba como religiosas, porque nos entregó una boleta para un encargado que tenía en su casita de cativo y le dice: démele posada a estas religiosas. Confieso que me produjo desagradable impresión esto, y que solo por necesidad de la posada entregué la misiva esa. ¿No es verdad, padre, que estas cosas parecen rarezas de carácter y nada más? Pues yo les encuentro algo que no distingo, pero que creo que forman casi un espíritu en mí. Más adelante verá otras penas que tuve debido a lo mismo y todavía lo siento en algunas cosas. Generosidad del ilustrísimo señor Crespo. En este viaje, después de darle cuenta al señor obispo de todo, le propuse la empresa de construcción de casa. Su primera respuesta fue que solo me daba 200 pesos para ello, porque a las mujeres no se les podía dar mucha plata, porque la gastaban en cintas y en plumas.
Así entre chanzas muy oportunas me ha tratado siempre este buen padre y fundador nuestro. Del mismo modo, le contesté que fuera de algunos encajes que compraría para las hermanas le prometía no gastar más. Me dio 500 pesos, lo cual me pareció un capital. Le pedí además una mula buena, pues andaba en una prestada por el señor Mahoma Ruiz, con mucha generosidad. Pero ya entreveía que no sería ese el único viaje que haría. No obstante mi bobera de haber pensado que nadie volvería ni a verme ni a saber de mí. Pobre gallina ciega. Él no convino entrar en mula porque parece que se le volvía cuesta arriba que señoras montaran en tan ásperos animales, y verdaderamente esa era la idea general, pero porque no habíamos llegado las señoras a misioneras. Las misioneras ya no miramos ni lo agradable ni lo elegante, sino lo seguro, lo fuerte, lo eficaz. Nos dio un caballo joven y de buena raza, pero tan solo comenzando a arrendar, de pronto, de modo que tuvimos que cambiarlo por una mula. Salimos muy agradecidas y edificadas del señor obispo. No solo nos dio lo dicho, sino que se despojó de su propio reloj, de una de las mantas de su cama y de otras cositas de uso personal para darnos algo para los indios. Nuestra mayor edificación se desprendió del espíritu de celo hermosísimo que pudimos observar en el prelado y su amor a todo lo pobre. De albeitares y arrieros. No es poco curioso lo de las bestias de la misión, asunto en que jamás pensé porque ¿quién iba a suponer que habíamos de andar tanto a caballo? En mi mente había figurado mucho las tiendas de campaña y los ranchitos de zancos y las noches en el monte y el hambre, etc. Pero mulas y viajes a caballo jamás se me dejaron ver. Sin embargo, muy pronto después de estar en la Beida, vi que había que viajar a caballo y que muchas veces para buscar los indios debía darles a las hermanas el alivio de un caballito, siquiera en donde las vías lo permitieran, y que teníamos que aprender todas las reglas que estudian los hombres para ejercer la profesión de albeitares y de arrieros, y que no solo debíamos usar caballos, única cabalgadura que se usaba entre las de nuestro sexo, sino que debíamos hacerle frente a las dificultades de las mulas para utilizar su agilidad y seguridad en los caminos rudimentarios que transitábamos, y que el manejo de los sabios de montar y sus rudimentos debían sernos tan familiares con el manejo de la aguja en el costurero. Me propuse, pues, en vista de esto, conseguir animalitos de los que indico, pero no había con qué. Eso no me importaba para nuestra fe, que no conoció inconvenientes. Verá, padre, que cómo fuimos haciendo nuestra recua. La madre San Benito había entrado a la empresa un caballito rucio que me cargaba a mí, y el que en la primera excursión de que hablaré después me dio el primer susto, pues por falta de fuerzas me echó al suelo cerca del bohío de Mónica, la interesante india que se conocerá después. Dios mío, pero ¿en dónde se tiene nuestro rusito? Hicimos un arreglo con el señor cura de que lo usáramos en compañía y que él lo tendría y cuidaría en un solar. Pero Dios mío, si el señor cura sabía menos que nosotras y se acordaba menos de que el animal no comía. Total que en pocos días se puso la muerte de nuestro rusito. Esto hizo que la madre San Benito mostrara un poco de ardor de su genio, del cual hoy no le quedan ni rastros, debido a los muchos percances peores que el de Rosito, que ha tenido que pasar la pobre y que hoy mira con ejemplar serenidad.
El Rusito sirvió para dar la primera noción de bienes comunes, pues hubo que abrirle los ojos a la madre San Benito para que no lo mirara como propio y nos dejara a las demás el derecho de reclamar el pasto para el Rusito, como primera joya de la congregación, que entonces no se llamaba sino Compañía, nombre que llevó mientras el señor Crespo no le había dado el que hoy lleva. Hubo que buscar el pasto del Rusito en otra parte y dejar al padre sin cabalgadura. Paró el Rusito en vivir atado a nuestro solar, o en la calle o en la plaza. Y las hermanas llevábamos el manojo de hierba que difícilmente podíamos hallar, pues todavía se notaban los estragos de la langosta. La hermana María del Santísimo, o sea, Ana Saldarriaga, escribió a su tío del Eusebio Jaramillo, contándole nuestra necesidad de bestias, y mandó un buen caballo, al cual dimos el nombre del Chato. Con estos dos tuvimos por lo pronto para lo que se necesitaba y también para saber que debíamos proporcionarnos un yerbalito. Al principio, don Angelino Ruiz nos dio un puesto en su yerbal, pero muy pronto conseguimos algo más, como se verá después. Dejo estos asuntos para volver a los de los indios, que es lo principalísimo. Primeras entrevistas con los indios. Las primeras entrevistas con ellos fueron curiosas ya por su rusticidad, ya por la malicia con que ellos se fingían, ya por lo nuevo de las ideas que les lanzábamos. En fin, de todo pondré aquí un poco, porque ponerlo todo sería casi imposible. De lo que digo a este respecto se puede conocer muy bien la manera como se fue desarrollando el método de catequización. En primer lugar, el estado de ellos era horrible, pero no conocíamos hasta qué punto llegaba su ignorancia, puesto que se nos fingían en sentidos diversos. Sin duda, tendrían idea de Dios, pero no el nuestro. Sin embargo, algunos muy pocos sí conocerían de él algo muy odioso, porque se notaba alguna prevención contra él, algo como cierta venganza. Por supuesto que esto se lo dejaban conocer muy pocos. A los demás, es decir, a los menos avisados, no les pasaba por la mente una sola idea abstracta ni de Dios. Sin duda conocían su tal Caragaví, pero no hacían cuenta de él para nada. Un miedo a cuanto se presentaba, y entre ellos mismos era la manifestación única y clara que de ellos veíamos. Miedo de lo bueno y miedo de lo malo, miedo de lo bello y miedo de lo feo. De todo tenían miedo. Las hermanas o eran hombres disfrazados de mujer, o eran enviadas por unos maridos funestos que querían enseguida robarlos y a despedazarlos. Y esos maridos se esperaban en cualquier momento, para lo cual ponían espías o eran enviadas del gobierno para que después de engañarlos muy bien los trajeran para soldados, o eran brujas que iban a echarles achaques, o eran españolas que buscaban sus hijos para comérselos. En fin, no había lado bueno por donde encontrarlos. La idea que tenían algunos, la generalidad no tenía ninguna, de Medellín, era la de una especie de antro misterioso y lleno de espanto para ellos. El gobierno no era sino un hombre que en lo de sus tierras podía defenderlos, pero de bien desconfiaban por ser libre o blanco. Pero de quien desconfiaban por ser libre o blanco. La palabra guerra era muy conocida, pero era sinónimo de soldado y de matazones, en lo único que tenían razón. En fin, su desnudez, sus pinturas, sus mentiras, sus costumbres tan llenas de terror y de misterios diabólicos, pues del diablo sí tenían idea y le temían, sus gritos y sus cantos, todo era para infundirnos terror. Si no hubiéramos tenido por ellos
esa suprema compasión, y si no hubiera nacido antes en mi alma ese amor tan inmensamente doloroso por ellos. No hay duda de que Dios, con este anticipo de gracias extraordinarias y sobre todo con lo que apunté en páginas anteriores sobre hacerme o formarme como madre de ellos, previno las dificultades que ahora se presentarían, pues nosotras también hubiéramos huido de ellos como los demás y hubiéramos desistido de la empresa al vernos frente a estas cosas y figuras, respirando una atmósfera de terror poblada de fantasmas raros, hablando tan al revés que daba espanto. Basta decir que para lo que todos es hermoso, es lo feo para ellos, lo agradable, desagradable y hasta en los olores. Los absolutamente insoportables para nosotros eran los agradables y buscados entre ellos. Dios mío, qué diferencia. Hasta los sentidos se usaban distinto, pues encontramos que la mayor parte de ellos olían por la boca. Aquello era voltearnos completamente al otro lado. Si Dios nos hubiera anticipado con las gracias que he indicado, y si nuestro dolor hubiera sido menor, y si nuestro amor a ellos hubiera sido ordinario, habríamos vuelto a Medellín a los pocos días. Pero, bendito seáis, Señor de mi alma, porque tan sabiamente me pertrechaste de cuanto había menester para prodigar seres tan desdichados. Todas estas cosas reforzadas por la persecución, la escasez, el odio, el vaivén de opiniones, los peligros morales y físicos, el supremo dolor del alma al verlos odiar a Dios, el recordar que tantos se habían consumido en la superstición y el crimen, tantos perdidos, tanta dificultad para salvarlos, en fin, Padre, si fuera a enumerar todo lo que turbaba mi alma, no acabaría. Sobre todo la desconfianza que nos tenían. Me hería dolorosamente y procuraba vaciarles todo mi corazón, pero los de ellos eran abismos de desconocimiento. Dios mío, si no hubieras venido en mi auxilio, yo hubiera muerto. Sobre todo al considerar la impotencia de los medios de que disponíamos y la de mi alma. Mi mayor empeño era el de inspirar a las hermanas y comunicarles esa misma amargura por la pérdida de las almas, el mismo ardor doloroso que yo sentía y sobre todo la confianza en Dios y por consiguiente la fe en el éxito para sostener su confianza. De cada disparate de los indios me parecía que tenía que excusarlos ante ellas para que no flaquearan. La dificultad de la lengua era terrible y era preciso buscar una manera de hacerse entender de ellos, tarea a que me dediqué los primeros días, mientras las hermanas temían entenderse con ellos. Inventar lenguaje, inventar símiles, materiales para darle las ideas más triviales, buscar palabras apropiadas, tomando por modelo los giros que ellos usan, estudiar su modo de pensar para hacerle central del mismo modo las ideas religiosas. Esta fue mi tarea en los primeros días. Pero nada me causaba tanta angustia como cuando se nos perdían, cuando en días en los cuales esperábamos a algunos y no llegaban, se me juntaba el cielo con la tierra, como se dice comúnmente. Esta era la pena que no podía disimular, pero tenía lo que las madres que, cuando temen que sus hijos queden mal delante de otros, aunque ellas estén convencidas de lo mal que obran, los excusan, dando explicaciones traídas por los cabellos. Pues así lo hacía yo para sacarlos bien ante las hermanas, pero mi interior era un mar de amargura. En fin, en aquellos primeros meses, solamente esta servidora los trataba. Las otras salían a saludarlos
y estaban atentas a lo que yo pudiera para obsequiarlos. Referiré algo de las primeras entrevistas. Todos los que llegaban traían preguntas distintas, pues parece que antes de llegar se arreglaban ellos para ver si nos sorprendía con algo falso, pero todos hacían estas. ¿Vos pa' qué viniendo? Pues a enseñar a los indios la ley de Dios. ¿Quién a vos mandando? Dios. ¿A dónde topaste Dios? ¿Dónde Medellín? ¿Ese Medellín mucho lejos? Sí, mucho. Como Dios diciendo, madre hermana, camine lejos donde da Beiba para enseñar mi indio que yo hice, pero que alma no sabe que tiene. Mentiras, indio como perro, alma no tiene. Gobierno fue que mandó a vos pa' coger, pa' soldado. No, gobierno no gusta pa' mandar nosotras. ¿Vos ganas quitar tierras de nosotros? No, madre mucho rica, donde Medellín, ¿pa' qué tierra? Madre es que gusta alma de indio, para dar a mi Dios. ¿Y tu Dios, dónde viviendo? ¿Dónde Medellín? No, donde cielo, más allá de las nubes. Ese no sabe nosotros. Tu marido, ¿cuándo viniendo? Marido no tiene. Así no atiende, no entiende nosotros. Todo tiene marido, hermana no. Así no atiende. Es que madre y hermana apenas a Dios queriendo. Hombre no quiere. Así es cristiano. Mucho gusta algunas veces para querer Dios solo. Nosotros no atiende. Después de este diálogo que se repetía todos los días con diferentes indios o con los mismos, pero pintados de diferente modo para fingir mejor y conseguir repetición de regalos, venía el almuerzo, el huevo frito, que era la mayor exigencia que hacían los muy connotados. Luego, piezas de grafófono al gusto, que algunas veces se hacían interminables. Luego los regalos. Para ellos se abría de nuevo un diálogo. ¿Vos, pa' qué regalar? Porque mucho quiere indio. Vos, ¿cómo querer sin conocer? Porque todo hijo de Dios mucho quiere. Indio Dios no hizo. Yo regalo no quiere. ¿Vos va pa' cobrar? Yo no cobra. ¿Pa' qué pues? Me entraba entonces a mostrar los regalos y ellos a hacerse muy desganados. De modo que cuando nos recibían algo, quedábamos celebrando el gran triunfo. Procurábamos sacar cuanto teníamos de raro y de halagador para ellos, con el fin de que llevaran la noticia, y aunque no fuera sino por la novedad, vinieran a ver lo que les llamaba la atención. Invariablemente les obsequiamos tabaco, lo cual nos ocupaba mucho rato porque o no sabían fumar o íbamos a encender el cigarro 1000 veces, o lo apagaban adrede para probar si las hermanas sí los querían, lo cual venían probando que las hermanas se tomaran la molestia de ir a encenderlos a la cocina porque no había fósforos, al menos en abundancia. Sobre todo, no los usábamos delante de ellos para evitar que de una vez los hicieran reventar una caja para satisfacer la curiosidad que les despertaba. Por supuesto que esto era para nosotras como miel sobre hojuelas, porque deseábamos pasar el mayor tiempo posible con ellos para ver cómo íbamos abriendo aquellas almas y corazones, pues tenerlos tan cerrados era nuestro tormento. Muchos se quedaban a dormir en la casa bajo la condición de no cerrar las puertas, porque voz de golpe encierra para matar. Pues no solo no se contentaban con la promesa de que no se las cerraríamos, sino que se tiraban en donde con el cuerpo pudieran impedir que las cerraran. Como jamás conocían puertas, no nos parecía extraño esto, y nos complacíamos tomando algunas medidas para nosotras y para nuestra guarda. Nada había, pues, en que les dejáramos duda,
pero para eso teníamos que sacrificarlo todo. Personas, influencias de los blancos. Perversas influencias de los blancos. No tardaron los civilizados perversos en decirles que íbamos a buscar marido entre ellos, y como era natural, esto los halagó un poco. Ya tenía yo prevenidas a las hermanas para cualquier cosa de esas, porque de salvajes era preciso esperar todo, y para eso les habíamos dicho cómo habíamos de mirar cualquier cosa, al través de la más refinada caridad y pureza, unidas a la más rica confianza en Dios. Además, Padre, yo tenía el secreto testimonio que Dios me había dado de que los indios no intentarían nada en lo moral contra nosotras. Después de lo que los civilizados nos dijeron, se me presentó un indio muy principal, en ademán de mucha arrogancia, y me dijo: gente diciendo vos quiere casar con nosotros, hermana, buscar marido indio, por eso yo quiere casar con vos. Además, había acabado de hablar cuando le dije con toda calma: ese palabra malo, hermana, no gusta marido, madre, no gusta marido, apenas Dios queriendo, y Dios a ella manteniendo como marido. Si indio palabra sigue diciendo, Dios está braviando. Palabra malo, no decir más indio, contestó. Con esto el indio, que se titulaba juez de la tribu de Chimiandó, cambió completamente y continuó diciendo: libre mucho, mentira hablando. Le aseguré entonces que Dios mucho queriendo, y le dije que entre los cristianos hay muchas mujeres que no buscan marido y que Dios está muy alegre. Celebró mucho esto y me aseguró de nuevo que indio así no conoce a nadie. Entonces le dije el nombre que esto tenía entre los cristianos y repetía muy contento: calidad, calidad, bonito palabra. Salió justicia, así lo llamábamos, y regó por donde quiera la idea de que las hermanas apenas a Dios queriendo, de modo que con esto hubo para que no volvieran a pensar en la cosa. Advirtieron que sí tenían alma. Una de las primeras entrevistas, o mejor dicho, las primeras las gasté pintándoles en un tablero una gallina, dándole de comer a esa gallina para que al ver que no recibía, hicieran la diferencia entre la pintura y la gallina. Con esto quería llegar a poderles mostrar un cuadro de la Santísima Virgen, y así hicieran la diferencia entre la pintada y la que iba a hacerles amar. Primer paso para darles la fe. Y no se figure, Padre, que aquello fuera cosa fácil. Muchos se confundían porque la gallina pintada no recibía el grano y decían que estaba muerta. No supone nadie que lo haya visto, grados de atraso intelectual mayor. Después de muchas horas, en diversos días, pude conseguir que hicieran la distinción entre la pintura y el objeto. Pero aunque había logrado esto, no se convencían del todo de que tenían alma y no cesaban de protestar contra la enseñanza porque indio como perro. De tal modo era resuelta la protesta que lo que les enseñaba era bajo la razón de juego. Vamos a jugar un rato, y tomaba la tiza. De este modo consentían en estar allí, pero no en silencio, ni sentados, ni tranquilos. Había de hablarles y pintarles, o mostrarles lo que necesitaba para darles alguna idea, teniéndolos en el mayor desorden y repitiendo 1000 veces lo mismo, y cada vez con mayor viveza, al fin de dominar el desorden. Dios mío, si no me hubieras armado de tan intenso interés por esas almas, no hubiera podido conservar el equilibrio de carácter ante estos pobres salvajes. Pero, Padre, me sobraba todavía ánimo y valor
para soportar mucho más. El dolor de las almas es tan intenso, Dios mío. Un día llegaron varios indios en ademán de triunfo y presentándome unos perros me dijeron, enseña mi perro, para eso yo trajío. Comprendí al momento la intención de probarme que como los perros no aprendían, tampoco ellos, porque eran iguales, sin alma. Le dije, bueno, vamos a enseñar al perro. Brilló en los semblantes el triunfo al verme en ademán de enseñar a los perros. Pregunté a una gallina y les pregunté a los perros si sabían qué era eso. Carcajadas entre los indios. Triunfo y ojos que parecían gritar de dicha. Pasado ese ruido que la alegría produjo, un indio dijo, ¿no ves, perro? Alma no tiene, no atiende. Todos aprobaron con alegría casi desconcertante. Entonces les dije, verdad es que los perros no aprenden, pero los indios saben lo que es esto. Ese gallina, dijo uno. Sí, gallina, como parece, contestaron otros. Querían decir, parece gallina. Me cupo bien la explicación, haciéndoles ver que los perros no habían sabido y los indios sí conocían que aquello era una gallina. La prueba no pudo ser más clara y todos bajaron la cabeza diciendo, de veras, vosotros sí atiende, nosotros es alma, no sabíamos, Malaya, nosotros como libre, con alma. Por supuesto que su alegría no fue completa porque advirtieron que sí tenían alma. Debían soportar la enseñanza y por ende nuestra presencia entre ellos, cosa que tanto les inquietaba. Pobrecitos, quedaron verdaderamente confundidos, pues pensaban que si yo llegaba a convencerme de que no tenían alma, regresaríamos a Medellín y se les acababa la inquietud de nuestra presencia que no les dejaba un momento. Solo Beatricita, la mujer de uno de los capitanes, después de la prueba de los perros, como quien recibe la más grata noticia, se puso a bailar, cantando con ese tono monótono que usan en ocasiones solemnes. Yo es alma, como libre, deshaciendo conjuntos con igualitas, yo alegreando mucho, hasta aquí, está saltando mucho, señalaba el pecho, ese mucho brinca, mucho alegreando, alma nosotros, alma está bueno. Pobrecita, no sabía expresar su alegría. Con esto se fueron aquel día un poco cabizbajos y no volvieron en mucho tiempo esos mismos. Engaños de los indígenas. Entrando ya en la era de los engaños, fue el camino que encontraron para desconcertarnos. Se aparecían unos indios desconocidos, cansados, con cántaros, con gallinas, con cuantos enseres tienen los bohíos que todavía no conocíamos. Decían, nosotros viene para conocer vos, muy lejos viene, 15 días salió casa, aquí hoy alcanzo. Nos daban nombres raros, pero como se nos olvidaban, volvíamos a preguntarles al salir y resultaban distintos de los que habían dado al principio de la visita. Sin embargo, siempre creíamos que las olvidadizas éramos nosotras, cuando en realidad eran ellos los que no recordaban el nombre que se había puesto al entrar y nos daban el que les venía a la cabeza. Le regalábamos, pasábamos por el interrogatorio urinario, les brindábamos carne y cuanto habíamos conseguido para nuestra mesa, les mostrábamos los regalos, el grafófono, y ellos hacían como que jamás habían visto esas cosas, ni esas hermanas, ni aquella casa, ni aquel pueblo, en fin. Eran de tan lejos, estaban tan cansados, habían caminado 15 días, estaban estropeados, pobrecitos. Nosotras nos volvíamos atenciones y consideraciones. Descansaban, al otro día se iban, pero resultaban los mismos que habíamos visto en días anteriores, que se habían ido muy cerca de hacer una engañifa para conseguir más regalos y para ver si nos cogían en mentira.
¿De dónde vienen? Les decíamos a otros. De donde Pital, contestaban. ¿Y muchos indios hay en el Pital? No, yo solito. Mucho aburre solito. Pues a poco sabíamos que se venía de Antadó y que el Pital estaba lleno de indios. Otras veces se nos desaparecían del mismo pueblo, hasta por 3 o 4 días, preguntándonos en dónde estaban. ¿Dónde cueva? Decían. En la cueva. ¿En dónde está? ¿Dónde río? Íbamos al río y nos encontrábamos la tal cueva. Dios mío, todo era engaño. Íbamos al río y no encontrábamos la tal cueva. Todo era engaño. Al principio, todas fuimos engañadas, pero tan pronto como lo comprendimos, determinamos dejarlos a ellos en el engaño de que estábamos engañadas, para que así ellos, consiguiendo su objeto, no se nos huyeran lejos. Y entre engaño y engaño íbamos habituándolos al castellano y alguna idea de Dios que les daría. Así pasamos muchos días recibiendo gente disfrazadas y dejándoles el triunfo en su engaño. Todos nos explotaban a más no poder, pero era una de las cosas más convenientes para nuestro intento. Conocen a María. Mientras tanto, el cuadro de la Virgen salió a figurar como primera lección en esta forma. Lo primero sencillamente a hacérselo observar y que distinguieran bien que era una mujer. Este procedimiento no era cosa muy fácil, porque jamás habían visto pinturas. Luego se les daba el nombre con las palabras María, Madre mía. Después se les enseñaba que la habían pintado, viendo otra viva, como ellos, que vivían en el cielo. El que entendía del cielo no era muy fácil, pero se les ponía muy a su alcance. Para esto servía mucho la gallina pintada en el tablero. Después se entraba a enseñarles a decir en castellano los nombres de las diferentes partes del cuerpo de la Virgen, a la vez que nosotras las íbamos aprendiendo en indio. Por fin, venían las ponderaciones de su belleza y las comparaciones y se terminaba enseñándoles lo muy bueno de su corazón. Pero para este conocimiento ya se hacía preciso hacerles conocer el bien y el mal moral. Aquí estaba la dificultad. Observé que ellos solo usaban las palabras bonito, feo y la indígena de Picá para probar una cosa, pero jamás bueno ni malo. Comencé por decirles que beber guarapo era malo. Ellos con viveza decían, malo no, mucho sabroso, mucho pica. De nada de lo que les gustaba conseguí que calificaran mal, de donde deduje que desconocían la idea del mal moral. Después, por el mismo procedimiento, quise ver qué idea tenían del bien moral. Para ello les dije que era bueno rezar. A esto respondieron con mucha seguridad, bueno no, mucho feo, no gusta. Comprendí que gustar, no gustar, feo y bonito eran sus únicos términos en el asunto y esperé a que tuvieran idea de Dios tal como es para darles esa idea verdadera del bien y del mal. Querían matar a Dios. Pero en estas pruebas estábamos cuando un domingo se presentaron 2 indios muy altos, robustos y vestidos con todo el lujo que saben darse en los días de gala y con verdadera autoridad en la expresión y en semblantes me dijeron, llama a tu Dios, llámalo. Nosotros tiene que hablar, llámalo ya. ¿Para qué lo quieren? Les pregunté. Para explicar ese. ¿Qué quiere explicar? ¿Para qué es tan bruto? Adelante hizo indio sin alma y después mandando madre para que enseñe. Por eso nosotros quiere matar ese por bruto. Dicho esto, alzaron las escopetas y se prestaron para matarlo tan pronto como se presentara, pues estaban ciertos de que yo había de llamarlo. Les dije, no lo llamo,
porque yo lo quiero mucho. Aún estaba diciéndoles eso cuando otros dos en el mismo ademán y vestido entraron y sin pérdida de tiempo me hicieron igual mandato. Les contesté lo mismo, pero no había acabado de hablarles cuando se presentaron otros dos del mismo modo y después otros, hasta que se juntaron 8 delante de mí, rogándome que se los llamara para matarlo ya. Al punto, Dios mío, en esta vez sí se mostraron las hermanas un poco temerosas, pero me observaban y desde el cuartico veían los planes que, antes de entrar, hacían en la calle. Luego que los vi reunidos, volví a explicarles que Dios no era bruto y que ellos sí tenían alma, que todo fue inútil. Cada vez se mostraban más enojados con Dios porque los ponía en mis manos sin tener alma. Entonces les dije terminantemente: yo quiero mucho a Dios y por eso no se lo llamo, porque si me lo matan, ¿qué hago yo sin mi Dios? Pero más enojados me dijeron: llama, llama, nosotros matamos prontico, prontico. Viéndolos tan resueltos les dije: mátenme a mí, que soy el que los molesto para enseñarlos. A una voz dijeron: no, a vos no matá, porque vos no es culpa, vos es mandado. Pero continuaban en su afán, sin que les valiera ni ofrecerles almuerzo, ni gramófono, ni paruma, ni nada. Entonces me puse seria y les dije: si siguen hablando esa palabra tan fea de mi Dios, yo les digo que castigue a Indio. Entonces el más bravo me repuso: ¿a yo? ¿Cómo castiga si yo mucho corre? Dios mío. Esta pregunta de Sisto, que así se llamaba el indio, fue toda una revelación para mí. Comprendí que eran los indios como niños, mucho más de lo que yo lo suponía. Pobrecitos. Cometí la tontería de decirle a Sisto: Dios más corre y castiga a indios, echándoles achaque. A todos, si hablan palabra tan fea de Dios, castiga con achaque. Dios mío, como si mis palabras los hubieran herido, huyeron. No se veía por la placita de la Beiba sino el revoloteo de las parumas. Este resultado fue terrible porque Sisto aquel mismo día levantó su casa del Pital y se huyó a las selvas de Tuguridó, de donde tuvimos que ir a sacarlo 6 años después, horrorizado con aquella amenaza. Los demás volvieron, pero con diferente pintura para no ser conocidos, y todos recibieron después el santo bautismo con los conocimientos necesarios. Pobrecitos. Cuanto les mentaba esto, me decían: no acuerdes, madre, de eso, indio muy bruto nosotros. Cuando tuvieron idea de Dios tan cabal como era posible, ya me quedó fácil darles la del bien y el mal moral de la siguiente manera. Cuando el indio bebe guarapo y pierde cabeza, Dios está braviando. Cuando el indio reza, cuando perdona, etc., Dios está alegre. De este modo, aprendieron lo que agrada y desagrada a Dios, pero consciente de lo que es bien y mal moral. En estas cosas habría mucho que ver acerca de lo que enseñan en cuanto a esas ideas universales en todos los humanos, en cualquier estado en que se encuentren. Pero hay que tener en la cuenta que hasta esas las desvirtúa la superstición, el vicio y el odio. Me decía hace poco un sacerdote que por qué aseguraba que no tenía ni idea de Dios, cuando los teólogos enseñan que todos los hombres con solo la luz natural tienen idea de Dios. Tanto yo había estudiado que más fácilmente se encontraba un pueblo sin suelo que un pueblo sin ningún conocimiento de Dios, así como alguna idea, aunque vaga, del bien y del mal moral. A esto debo agregar que ellos supieron ocultar muy bien sus creencias y supersticiones, y que además no se trata, en lo que digo, de toda la colectividad, sino de individuos. Después encontramos indios que sí tenían estas ideas, y
también conocían sus horrorosas tradiciones que habían desvirtuado en ellos todas las creencias que la luz natural hubiera puesto en sus cabezas. No sé, padre, lo que puede asegurarse, solo refiero lo que vi y oí. De ley moral estaban tan mal que como año y medio después de estar allá, me invitó una india para que envenenáramos a un indio, y después de que le dije que no se podía porque era hijo de Dios y Dios se pondría muy bravo y nos echaba al infierno, poniéndole aquel infierno muy a su alcance, con comparaciones muy majaderas, mostró miedo y susto, rogándome ya que no lo envenenáramos. Muchas veces fue invitada a tomar parte en los asesinatos, lo cual me indica lo que digo respecto a moral, pues ellos sabían que yo estaba allí para evitar lo malo y hacerles sobrar lo bueno. Invitarme para matar a otro era naturalmente creer que aquello no era malo. Sencillamente ese prójimo les estorbaba y querían deshacerse de él como se deshace de un parásito del cuerpo. De todos modos, refiero lo que vi. Además, digo cómo lo juzgué. Desarrollo de los sentimientos humanos. Frecuentemente yo misma me asustaba y creía estar soñando ante tanta negación de ideas y sobre todo de Dios. A las hermanas les preguntaba frecuentemente si ellas hubieran supuesto alguna vez encontrar ese fenómeno de tanta oscuridad, pero una cosa más es digna de tenerse en la cuenta. No solo no tenían esas ideas, sino que en su lugar había tal clase de sentimientos y de supersticiones que impedían la formación conveniente de las ideas al empezar a dárselas. Con razón dijo el señor inspector provincial en una de las visitas que después de 2 o 3 años hizo a la misión. Un niño en la cuna, con solo que su madre lo haya besado, tiene más ideas morales que estos infelices. Son un abismo de negaciones. Cualquier párvulo entre los civilizados tiene más facilidades para aprender que el hombre salvaje en su estado de mayor desarrollo. Eso se explica, padre, porque la mente del párvulo se va desarrollando con las mismas verdades que se le van dando, y la del salvaje se ha medio desarrollado con errores, tal que hay que desocuparla de ellos y corregir el imperfecto desarrollo que había obtenido, ni más ni menos que quien desbarata y vuelve a ser de una masa ya desvirtuada. En fin, no se me ocultaba lo difícil de la empresa, ni lo escaso de los medios, ni lo débiles de los que estaban a mi alcance, pero no me desalentaba porque pensaba en el supremo poder de Dios y creía que Él lo haría. Ay, Dios mío, si estuvieran las almas a merced de nuestros escasos recursos, cuán pocas se salvarían. Por fortuna recordaba frecuentemente estas palabras que lo di en una solemne ocasión al padre Luis Gamero. Dios es el dueño de las almas y Él es quien las salva. Nosotros somos puros instrumentos de su amorosa condescendencia con ella. Estaba convencida de que una de las primeras necesidades en ellos era desarrollarles los sentimientos humanos, desvirtuados hasta lo inconcebible, para que lo religioso entrara. Esto se me ocurría porque veo que la religión cristiana es la que se adapta maravillosamente a lo humano recto. Es propiamente hecha para los humanos y eso es natural. Por eso les advertí a las hermanas que todos nuestros trabajos debían tender a ese fin. Hacerles conocer el amor bueno, el filial, el maternal, la compasión, la ternura, etc. En fin, debíamos ser con ellos de tal modo que del mismo procedimiento que con ellos se usaba, pudieran deducir lo bueno de la religión que íbamos a darles. Ellos, por su parte, no fueron completamente pasivos al recibir esa formación. Muchas veces opusieron resistencia y con más frecuencia probaban nuestra conducta para ver si se adaptaba a la que se les enseñaba. Sería imposible referir
las muchas pruebas que de nosotras hicieron. Pero gracias a Dios, de todas salimos airosas, pues porque Dios estaba con nosotras. En esto sí que hubiéramos podido exclamar como Jacob, verdaderamente Dios estaba aquí y no lo sabíamos. La gran impresión y el papel que nuestros métodos habían de hacer los sentimientos nobles y cristianos se puede colegir por el hecho siguiente. Un día apareció Eusebio Domico, el mismo indio que se titulaba Justicia de Chimiadó y que verdaderamente en la medida escasa de su capacidad vigilaba para que los derechos tan ultrajados de la tribu fueran respetados. Se me presentó, digo, lleno de ira, los cabellos levantados como los del león cuando acomete, los ojos muy volados y arrojando por la boca una baba blanca, señal de la mucha ira que llevaba. Traía su escopeta a punto de disparar. Lo primero fue preguntarme, pero con voz difícil de entenderse, porque la ira no se lo dejaba salir sino forzadamente. Vos, ¿pa' qué matar a toda mi raza? ¿Qué te estorba, indio onde cueva? Alante, todo era de indio. Gente todo quitó, apenas dejó cueva. Vos, ¿pa' qué queréis sangre de indio? Yo va a matar a vos. Yo no aguanta ver mi indio morir todo. Pobrecito. Un libro le había asegurado que en un día determinado yo los iba a degollar a todos. Mientras esto decía, procuraba montar la escopeta y dispararme. Pero la misma ira le producía tal temblor que no aceptaba hacer aquello. En vano le explicaba, lo decía cuán diferente eran mis intenciones y cómo lo habían engañado los libres perversos que tal cosa le habían dicho. Todo era inútil porque la ira no lo dejaba oír. Un indio fuerte que estaba presente se me acercó a decirme que iba a amarrarlo para que no me matara. Las hermanas temerosas se ocultaban detrás de una puerta, sin saber cómo me sacaría Dios de aquel trance. Mi compasión por el pobre indio era tan grande que le dije a Máximo que no le hiciera nada, que Dios sabría sacármele bien. Mientras todo esto, el indio continuaba haciendo inútiles esfuerzos por disparar y le crecía desmesuradamente la ira. No recuerdo si invoqué a la Virgen o a quién, pero cierto fue que se me vino con la rapidez del rayo la idea de que la ternura había de vencerlo y sin pararme a pensar en nada, me retiré y lo abracé, recostándole la cabeza sobre mi pecho y sobándole con dulzura la cara. Le dije, muy buen cazador usted, mucho venado cogiendo, muy sabroso venado, indio mucho saber pa' cazar, muy sabroso armadillo, usted mucho animalito cogiendo. Esto se lo decía con la mayor dulzura, que mi gran compasión meditaba. A medida que iba diciéndole y acariciándolo, se iba calmando, hasta se dejó caer al suelo como sin fuerzas, y llorando con la misma fisonomía de un niño me decía, yo quiere morir, yo mucho mal pecho, vos pecho mucho bueno, yo quiere matar vos, vos mucho queriendo yo, mal haya morir, es decir, ojalá morir. En estas exclamaciones y tristezas se estuvo mucho rato sin que me valiera nada para consolarlo. Pasada esta primera emoción le dije, usted buen pecho y yo buen pecho, juntos buen pecho, pero usted mejor pecho, libre engañando, pero no importa, vamos a comer huevo juntos. Esta idea se me ocurrió porque el huevo les gusta mucho, pero seguido las hermanas nos trajeron huevos y los comimos juntos, con la diferencia que él se lo comía con la cáscara porque no advertía de quitarla, porque me miraba sin cesar con la mirada más delicada diciéndome, yo, sí buen pecho, sí le contestaba, y se le asomaban de nuevo las lágrimas. Así pasamos hasta que se acabó nuestro bocado
que para mí fue delicioso y para el pobre indio pasó desapercibido. Pero el indio desde entonces no volvió a desconfiar de nosotras y aceptó la ley de Dios. 6 años después murió cristianamente y tan lleno de Dios que decía el sacerdote que lo ministró que era el alma más bien dispuesta por la eternidad que él había visto, tratándose de seglares. Que venció a justicia de Chimiadó, la ternura, y venció precisamente porque no la conocía. Le sorprendió y le embargó todo su ser, haciéndole desaparecer las terribles ideas que antes tenía. Dios mío, qué poder tiene la ternura, qué desgraciados son los que jamás le han sentido ni han estado bajo su dulce influencia. Otro sentimiento se hacía necesario desarrollar en los indios antes que mostrarles su equivalente cristiano. Me refiero a la compasión. No tenían lástima de nada, acostumbrados a la crueldad de sus gentes y de las fieras, ellos mismos eran fieros. El anciano se abandonaba porque, aunque sea madre o padre, ya no sirve. El niño se mata si es necio o estorba. Los enfermos se abandonan, de modo que la compasión es completamente desconocida. Pues era necesario que nosotras pusiéramos todos los medios para desarrollársela. Por eso nos mostrábamos sensibilísimos por todo, y en ellos a cada lágrima nuestra se seguía un susto grande y cierto agradecimiento, sobre todo la primera vez que enterramos un indio y nos vieron lágrimas. Aquello fue decisivo. En fin, Padre, no acabaría si refiriera a todos los casos en que dábamos lecciones objetivas para desarrollar los sentimientos en esos infelices y la manera como ellos iban dando hermosas manifestaciones de tenerlos. Lección práctica de caridad. Como no cuidaban los enfermos y tenían asco especial por las úlceras, nos propusimos corregir aquello con el ejemplo que primero se presentara. Efectivamente, un día se presentó un indio con una gran llaga en una pierna. Le hicimos cuantos mismos pudimos y nos llenamos de lástima muy exteriorizada, precisamente para conseguir nuestro objeto. Inmediatamente una hermana se puso a lavarlo, sin que creyéramos hacer nada nuevo para ellos, por supuesto, porque no llegaba a nuestra previsión hasta creer que no hubieran visto este acto tan común y vulgar entre los cristianos. Y inmediatamente todos muy sorprendidos rodearon a la hermana. Unos la miraban a ella, otros al indio. El mismo enfermo no retiraba la pierna porque la estupefacción no le dejaba advertir. En el grupo se oían expresiones como esta: así no es otro. Si an mamá así lavando. Será no es hiede. Da miedo, da miedo. Máximo me llamó aparte y me dijo: ve, así no gusta indio. Todo da miedo. ¿Por qué? Le pregunté. Porque indio llaga no lava. Muy hiede, no aguanta. Indio llaga tiene, pudre, pero no lava. ¿Por qué así, hermana? ¿Será no tiene huele, olfato? Nosotros corre, da miedo. Punto seguido salieron a la carrera como para no volver, pero sí continuaron entrando nuevos enviados por los que salían a ver aquel fenómeno. Viendo esto, llamé a la hermana y le ensayé secretamente el diálogo siguiente. Hermana, ¿usted por qué está lavando esa llaga? Porque este indo mucho duele, llaga así sin lavar. ¿Qué importa que le duela? Déjelo así. Vea, madre, es que este indio es hijo de Dios y Dios está muy triste porque su hijo sufre. No importa, hermana, déjelo que le duela. A usted no le duele. ¿Usted es que no tiene huele? Yo sí, madre, pero aguanta, porque cuando yo muera, Dios dice, como usted, mi hijo, lavó, yo va a pagar y me da un montón de oro así. La hermana señalaba el montón. Al oír esto, los que la rodeaban mostraron la alegría más grande y decían: ya atendió a nosotros, su Dios va a pagar.
Su Dios va a pagar. No mata nada. Es ganando oro de su Dios. Está bueno. Luego salieron a llamar a los que se habían ido, tranquilizándolos con que hermana sí tiene huele, pero aguantando porque su Dios va a pagar. Entonces nos cupo muy bien darles el nombre de caridad que jamás habían oído. Esto parece mentira y yo mismo me pregunto cómo pueden pasar estas cosas en gentes que viven tan cerca de los sitios en donde el Evangelio es bien conocido. Sin embargo, no me equivoco ni miento, así estaba. Por eso se han ido acabando las razas, esas razas. Con cada virtud cristiana que se les mostraba, daban escenas tristes y graciosas, pero no las consigno aquí porque, como se conocerá en la historia de la misión y origen de los métodos, me parece inútil. De todos modos, ellos pretendían, antes de una fuga completa y definitiva, enterarse muy bien de todo, sin temor de nosotras, porque como al fin de mujeres nada tenían que temer, y después burlarnos huyendo, haciendo de esta manera sobre nosotras por el engaño lo que habían alcanzado sobre los otros misioneros, sus antepasados, por medio de la flecha. Pero como Dios estaba con nosotras, esa misma astucia de ellos fue la puerta que nos abrieron para el triunfo del apostolado, porque cuando fue tiempo de huir, ya el corazón estaba muy encariñado con esa enseñanza y con sus maestras. Ya no nos fue posible. Ellos mismos lo confesaban después. Bendito sea mi Dios que no nos faltó con sus luces. En resumen, cada cosa que enseñábamos la veían antes practicada o reflejada como la bondad de Dios, y cada virtud se les enseñaba de un modo tan objetivo que ellos mismos deducían las conclusiones de nuestra enseñanza. De todas sus astucias y creencias triunfamos por este medio, y siendo las amigas más íntimas de ellos, haciendo su misma vida, llevando sus mismas humillaciones, ellos nos buscaban por curiosidad y por astucia en nuestra misma casa. Pero las excursiones solo se comenzaron en agosto de aquel año, y nos encontraban madres con la mayor sinceridad del mundo.